Hola, muy buenas noches. Yo soy Alexander Balda y hoy día vamos a hacer un segundo ejercicio de relaciones volumétricas y gravimétricas. Entonces me dice el enunciado, ¿no? En base a los siguientes datos vamos a calcular, ¿no? O sea, teniendo 210 gramos del peso del agua, 1.58 de la gravedad específica, 0.36 la relación de vacío y un volumen de sólido de 500 centímetros cúbicos, ¿no? También un peso de sólido de 790 gramos. Entonces nos pide calcular volumen total, porosidad, peso específico, saturación, porcentaje de humedad, ¿ya? Peso total, volumen de vacíos y peso específico seco. Entonces procedemos a empezar el cálculo. Yo voy a iniciar calculando el volumen total, ¿ok? Entonces puedo empezar con el volumen total o puedo calcular la porosidad. Voy a empezar con el volumen, ¿ok? ¿Qué me dice la fórmula? Yo sé que el volumen total va a ser igual al volumen de sólidos, ¿ya? Multiplicado por 1 más la relación de vacíos. Entonces, como yo tengo todos esos datos, reemplazo. ¿Ya? Vamos a tener lo siguiente, que el volumen total va a ser igual al volumen de sólidos, que son 500 centímetros cúbicos, ¿verdad? cc por 1 más relación de vacíos, que es 0.36. Entonces yo tengo de que el volumen total va a ser igual directamente, ¿no? 1 más 0.36 van a ser 1.36. 500 por 1.36. Entonces tengo una masa, un volumen de 680 centímetros cúbicos. 680 centímetros cúbicos. Ese va a ser el volumen total de la masa. Muy bien. Una vez completado eso, tiqueamos la parte del volumen total y vamos a calcular nuestro siguiente dato, que nos dice que es la porosidad. Recordemos, la porosidad, hay muchas fórmulas que podemos utilizar, pero la más conveniente es la relación de vacío dividido entre 1 más la relación de vacío. Entonces reemplazo. La relación de vacío es 0.36 dividido entre 1 más 0.36. Entonces vamos a ver cuánto nos sale eso, ¿no? 0.36 y directamente la suma de los dos, ¿no? 1.36 me da 0.2647. Entonces el 7 va a redondear al 4 y me da una porosidad de 0.265. Como habíamos dicho en el anterior video, la porosidad es un valor adimensional, no tiene unidades. Ok, entonces ahí lo tenemos. Vamos al siguiente. Peso específico de la masa total. Ahora yo me pregunto, ¿tengo los datos para calcular el peso específico de la masa total? Veamos. Yo sé que el peso específico es igual ¿a qué? Al peso sobre el volumen, o sea, todo el peso total dividido entre todo el volumen total. Y el peso es este dato de aquí. Es la sumatoria del peso del aire, que equivale a 0, el peso del agua y el peso de sólidos. Ok, entonces vemos que tenemos, ¿no? El volumen total lo acabo de calcular. Y el peso del sólido lo tengo y el peso del agua lo tengo. Ah, ya, entonces sí puedo calcularlo, ¿no? El volumen total, 680 centímetros cúbicos. El peso va a ser el peso del agua, 210 gramos, ¿ya? Más el peso de sólido, ¿no? El peso de sólidos es 790 gramos. Entonces, vamos a ello. 790, ¿ya? Más 210 dividido entre 680. Entonces me da un peso específico de 1.47005. Entonces
1.471 debido a que el 5 redondea a el 0, ¿no? Ponemos el dato, el peso específico va a ser igual a 1.471 gramos sobre centímetros cúbicos. Ok, entonces ya teniendo estos valores, yo procedí a tequear el peso específico. Vamos al siguiente dato que tenemos que calcular, que es la saturación. Bueno, entonces quizá no te acuerdes muy bien qué era la saturación, ¿ok? Entonces, la saturación, ¿ya? Vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿ya? Como no nos dice porcentaje, directamente la calculamos la saturación. La saturación es igual al volumen del agua dividido entre el volumen de vacíos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Pero yo no tengo el volumen del agua. Pero yo sé que el peso del agua es igual al volumen del agua, ¿no? Entonces, yo digo que el volumen del agua va a ser igual al peso. Entonces, 210 centímetros cúbicos dividido entre el volumen de vacío. Y me dirán, no tenemos el volumen de vacío, ¿ya? Pero sí tengo el volumen total y tengo el volumen de sólido. Entonces, el volumen de vacío va a ser la diferencia del volumen de total menos el volumen de vacío, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer 680 gramos menos volumen de sólido, que son 500, perdón, no son gramos, son centímetros cúbicos, ¿ok? 500 centímetros cúbicos. Esto vamos a omitirlo, ¿ok? Entonces centímetro con centímetro se van y vamos a tener el grado de saturación, ¿no? Entonces, introducimos en la fórmula 210 dividido entre 680 menos 500. 7 sextos es igual a 1.166. ¿Qué nos quiere decir? Que el suelo está sobresaturado, que ha alcanzado su máxima saturación y ha sobrepasado dicha saturación. O sea que tiene más agua de la que puede almacenar o contener. Entonces, vamos a ver los otros datos que nos da, ¿no? Ya tenemos la saturación. Vamos a ver si podemos calcular la humedad del suelo, ¿ok? Entonces, ya calculada la saturación, nos vamos al porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad lo voy a subir esto un poco más arriba para que puedas ver. Ok, entonces, me dice la fórmula, el porcentaje de humedad va a ser igual a ¿qué? Al peso del agua dividido entre el peso del sólido por el 100%. Dicho y hecho, entonces reemplazamos los datos. Habíamos dicho que el peso del agua va a ser igual a 210 gramos. Y el peso de sólidos es igual a ¿qué? ¿Tenemos el peso de sólidos? Sí, 790 gramos por 100. Entonces gramo con gramo se va y el porcentaje de humedad va a ser igual a lo que nos salga, ¿no? Tengo 210 dividido entre 790 por 100 por el 100%. 26.58% es la humedad que tiene esa masa de sólido, ¿no? 26.58%. Ok, perfecto, un dato menos. Entonces, procedemos a calcular nuestra siguiente incógnita, que es el peso. El peso total de la masa. Está aquí, ¿no? Lo anotamos hace un momento, pero no anotamos su resultado, ¿no? Entonces, yo sé por fórmula lo siguiente. Hay que se vea. El peso va a ser igual al peso del agua más el peso de sólidos. Ok, entonces una vez tengo los datos, los reemplazo. El peso del agua, 210 gramos, más el peso de sólidos, 790 gramos.
Entonces reemplazo eso en la calculadora. 790 más 210, pero sabemos que va a ser 1000 gramos. Entonces el peso total va a ser igual a 1000 gramos. Bien, tiene un peso de 1000 y un volumen de 680 centímetros cúbicos. Y ya está. Bueno, entonces vamos a calcular el volumen de vacío, pero chequemos este teorema. El volumen de vacío es igual al volumen del agua más el volumen del aire, ¿no? Y si la saturación es 1, el volumen de vacío es igual al volumen del agua. Pero, ¿qué es lo que pasa con mi saturación? Volvemos atrás y miren. La saturación que yo tengo es 1.166. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que la saturación o la masa del suelo está sobresaturada, ¿no? O sea, de que la saturación está arriba de este dato. Es 1.166. ¿Ok? De modo que yo sé lo siguiente. Si se dan cuenta, el volumen total va a ser igual a ¿qué? Volumen de aire más volumen del agua más volumen de... esto es volumen. Volumen de sólido. ¿Ok? Entonces, yo sé que mi volumen total ahorita es 680 centímetros cúbicos. ¿Ok? Y el volumen del aire más el volumen del agua me da el volumen de vacío. Y yo sé que el volumen de sólidos es igual a ¿cuánto? El volumen de sólidos es 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos. Entonces, vamos a calcular el volumen de vacío. El volumen de vacío va a ser igual a 680 menos 500. ¿Ok? Entonces la diferencia de ambos me da un volumen de vacío de 180 centímetros cúbicos. Y me van a decir, si el volumen de vacío es igual al volumen del agua, ¿por qué yo tengo como volumen de agua 210? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Es que el peso de todo el agua son 210 gramos que tiene el suelo. Pero el volumen del agua que acepta el suelo, el volumen de vacío que va a aceptar es 180 centímetros cúbicos. ¿Para qué? Para que mi saturación sea igual a 1. En este caso mi saturación es 1.166, o sea de que el suelo está sobresaturado. Ha pasado más allá del 1. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? El volumen de vacíos, ¿ya? Es igual a 180 centímetros cúbicos si la saturación es igual a 1. ¿Ok? Pero en este caso, como mi saturación es igual a ¿cuánto? Es igual a 1.166, mi volumen de vacío va a seguir siendo este, ¿no? Solo que tenemos como volumen total, ¿ya? 680 más agua añadida, ¿no? O sea, nosotros teníamos una cantidad de agua que son volumen de agua de 210 centímetros cúbicos. 180 menos 210 me da 30 centímetros cúbicos de agua sobrante. Entonces, es así como se resuelve esta parte del volumen de vacíos
Y solo nos falta calcular el peso específico de los sólidos. ¿Ok? Entonces vamos con ello. El peso específico seco. El peso específico seco va a ser igual al peso de sólidos dividido entre el volumen total. Entonces, el peso de mi sólido, si nos vamos a nuestro dato, es igual a ¿cuánto? 790 gramos. Y el volumen total, 500 centímetros cúbicos. Entonces, eso voy a reemplazar en mi fórmula. 790 gramos, ¿ya? Dividido entre ¿cuánto? 500 centímetros cúbicos. Ok, entonces introduzco esos datos a la calculadora. 790 entre 500. 1.58. Entonces, el peso específico seco me da un valor de 1.58 gramos sobre centímetros cúbicos. Muy bien, jóvenes. Espero que les haya gustado el video, ¿ya? Y que tengan muy buenas noches.